¿Sabes cuántas celebridades que admiras llevan una vida completamente diferente a lo que imaginas? Rostros que viste en pantallas gigantes, voces que escuchaste en los charts más top del mundo, y ni siquiera sospechabas su historia real. Muchos fans siguen sin conocer este lado de sus ídolos, ya sea por tabú, por desinformación, o simplemente porque nadie se atrevió a contarlo con respeto y sin filtros. Hoy vamos a cambiar eso. En este video descubrirás a las celebridades transgénero más sorprendentes que quizás nunca asociaste con ese término, y al final te revelaremos un nombre que definitivamente no te esperabas. Fallon Fox. Fallon Fox es un testimonio vivo de valentía, determinación y la capacidad de romper barreras en un mundo que a menudo tarda en aceptar el cambio. Como pionera en las artes marciales mixtas MMA, a su camino ha ido mucho más allá de pelear en el ring. Ha sido también una lucha constante por defender su identidad y abrir puertas para los atletas transgénero que vendrían después. Nacida y criada en Toledo, Ohio, Fallon supo desde pequeña que era diferente. Se sentía más a gusto entre chicas, pero expresarlo en una sociedad donde las normas de género tradicionales pesan enormemente resultaba muy difícil. Como muchas personas transgénero, vivió años de confusión interna, agravados por la falta de apoyo familiar. Cuando comunicó a sus padres que era transgénero, su madre no lo aceptó bien, y su padre, convencido de que simplemente era homosexual, recurrió a la llamada terapia de conversión, una práctica ampliamente desacreditada y considerada dañina por la comunidad médica. A pesar de esas presiones, Fallon no cedió. Tomó la difícil decisión de iniciar su transición sin el respaldo de su familia, con la firme convicción de convertirse en la mujer que siempre había sabido que era. Así pasó a la historia como la primera atleta transgénero abiertamente declarada en competir en la MMA, a un logro extraordinario en un deporte asociado tradicionalmente a la fuerza física y la masculinidad. Dentro y fuera del ring, enfrentó críticas sobre si su condición le otorgaba ventaja física, y muchos dejaron de verla como competidora legítima tras conocer su historia. Aún así, Fallon siguió adelante demostrando que los atletas transgénero merecen un lugar en el deporte. Genna Rosero. Genna Rosero, reconocida modelo y activista filipina-estadounidense, dio un paso transformador en 2014 al revelar públicamente su identidad transgénero en una charla TED. Hasta entonces era conocida únicamente como una exitosa modelo, y muy pocas personas sabían que había nacido con sexo masculino asignado. Aquella decisión representó un hito valiente tanto en su vida profesional como en la personal. Su historia comenzó a los 5 años cuando, con notable determinación, le confió a su madre que era una niña. Afortunadamente, su familia la acogió con amor y apoyo incondicional. A los 19 años completó su proceso de reasignación de género, un paso fundamental que le permitió alinear su apariencia exterior con su identidad profunda. Sin embargo, durante años mantuvo ese pasado en reserva, incluso ante personas cercanas y compañeras del mundo de la moda. La decisión de salir del armario no fue sencilla. Genna temía que revelar su historia perjudicara su reputación y su carrera, y le preocupaba especialmente que los medios distorsionaran su imagen como mujer. No obstante, la necesidad de vivir con autenticidad y servir como referente para otras personas transgénero fue más poderosa que el miedo. Cuando subió al escenario del TED, emocionada pero firme, su discurso se convirtió en un mensaje de aliento para quienes sienten la presión de ocultar quiénes son. La respuesta fue muy positiva. Colegas y representantes que desconocían su pasado la respaldaron sin reservas. Hoy es símbolo de valentía y defensora activa de los derechos transgénero. Caitlyn Jenner. El camino de Caitlyn Jenner, antes conocida como Bruce Jenner, es un poderoso símbolo de la lucha por la aceptación y la autenticidad. Bruce fue una auténtica leyenda del deporte, reconocida mundialmente por conquistar la medalla de oro en el decatlón de los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976.
Sin embargo, tras ese brillo público, Caitlyn cargaba en silencio con emociones profundas que durante décadas mantuvo ocultas. Desde la infancia sentía fascinación por la ropa de su madre y su hermana, algo que le generaba a la vez alegría y desconcierto. Para lidiar con ese conflicto interior, volcó toda su energía en el deporte como vía de escape. Incluso en la cima de su carrera, el malestar con su identidad de género nunca desapareció. Durante su relación con Linda Thompson, intentó compartir sus sentimientos más íntimos, pero la falta de comprensión la dejó aún más sola. Al iniciar su vida con Kris Jenner, decidió ser honesta desde el principio, aunque Kris posteriormente negó haber sido plenamente consciente de esa realidad. A pesar de las dificultades, construyeron juntas una familia conocida mundialmente a través de Keeping Up with the Kardashians. La decisión de transicionar sorprendió a su entorno, pero su familia terminó brindándole apoyo incondicional. Tenía 65 años cuando dio ese paso definitivo. En 2015 se presentó ante el mundo en la revista Vanity Fair con el histórico titular Call Me Caitlyn, abriendo un debate global sobre los derechos transgénero. De ícono deportivo, Caitlyn se ha transformado en símbolo de libertad y esperanza. Jazz Jennings. Jazz Jennings se ha convertido en una figura de referencia para comprender cómo es crecer siendo una niña transgénero. A los 6 años ya apareció ante el gran público en una entrevista con la reconocida periodista Barbara Walters, convirtiéndose en una de las personas transgénero más jóvenes en hablar abiertamente sobre su identidad. Desde muy pequeña se identificaba como niña, a pesar de haber nacido con cuerpo de niño, algo que se reflejaba de forma natural en sus intereses. Le encantaba ponerse la ropa de su hermana y bailar con tacones. Su sentido de identidad era tan firme que corregía a sus padres con total convicción cuando la llamaban niño. Incluso llegó a albergar la esperanza de que una hada mágica transformara su cuerpo. Por fortuna, su familia la apoyó de manera incondicional desde el principio, lo que fue clave para que Jazz desarrollara una seguridad en sí misma poco común y se convirtiera en portavoz de la comunidad transgénero. Ya de adulta compartió su historia a través del programa de telerrealidad I Am Jazz, emitido en el canal TLC. Más allá de la televisión, Jazz alcanzó notoriedad como creadora de contenido en YouTube y como activista comprometida. En 2014, la revista Time la incluyó entre los 25 jóvenes más influyentes del año. Lo verdaderamente admirable es su aplomo cuando le preguntaron sobre el miedo a ser juzgada. Respondió que la única opinión que le importa es la suya propia, porque solo ella puede definirse a sí misma. Su historia es una poderosa llamada a la aceptación y a la comprensión del otro. Andreja Pejic. Antes de ser conocida como la célebre modelo Andreja Pejic, el mundo de la moda la descubrió como modelo masculino que causó sensación por su capacidad de desfilar con ropa femenina con una naturalidad y elegancia fuera de lo común. Sin embargo, tras ese éxito brillante, Andreja libraba en silencio una profunda batalla interior. Nacida en Bosnia y criada en Australia, creció navegando entre dos culturas y una identidad compleja. Desde pequeña se sentía atraída por el maquillaje y los juegos de disfraz, actividades que le resultaban reconfortantes, pero que también le generaban conflicto en su entorno. Al llegar a la adolescencia, su apariencia notablemente andrógina llamó la atención de los diseñadores más prestigiosos del sector, aunque también le acarreó situaciones de acoso. A pesar del éxito cosechado, Andreja sabía con certeza que no podía seguir viviendo como hombre. En 2014, tomó la decisión de iniciar su transición, un paso que ponía en riesgo una carrera laboriosamente construida, pero que respondía a una necesidad impostergable de ser fiel a sí misma. En declaraciones a la revista Vogue, explicó que el proceso implicó una evaluación psicológica exhaustiva y una preparación cuidadosa. Lejos de truncar su trayectoria, la transición la impulsó a nuevas cotas.
Andreja hizo historia al convertirse en la primera modelo transgénero en protagonizar la portada de GQ Portugal. Su historia es un testimonio elocuente de lo que significa vivir con autenticidad y abrazar la propia diferencia sin miedo. Laverne Cox. Laverne Cox es un nombre que no necesita presentación conocida, sobre todo por su memorable interpretación de Sophia Bursett en la aclamada serie Orange is the New Black. Sin embargo, antes de convertirse en actriz de renombre y activista incansable, su vida estuvo marcada por dificultades que podrían haber truncado cualquier sueño. Nacida en Alabama, comprendió desde muy pequeña que era diferente, y esa diferencia la convirtió en blanco fácil de acoso escolar. Una de sus primeras pasiones fue la danza. Aunque su madre le prohibió estudiar ballet por considerarlo demasiado femenino, Laverne canalizó toda su energía en el claqué y el jazz, encontrando en el movimiento una forma de expresión y refugio. Crecer en un entorno conservador del sur de Estados Unidos pesó enormemente en uno de sus momentos más oscuros. Llegó a intentar quitarse la vida. Afortunadamente sobrevivió y aquel instante se convirtió en un punto de inflexión que la impulsó hacia adelante. Con el tiempo se mudó a Nueva York para perseguir sus sueños e iniciar su transición. Su gran oportunidad llegó con Orange is the New Black, un papel que conectó de forma poderosa con el público de todo el mundo. Más allá de la actuación, Laverne utiliza su visibilidad para defender los derechos de la comunidad transgénero, con un mensaje claro y rotundo: Transgender is beautiful. Su valentía y capacidad de superación se han convertido en fuente de inspiración para toda una generación que lucha por la igualdad. Carmen Carrera. La historia de Carmen Carrera comenzó ante las cámaras de la tercera temporada de RuPaul's Drag Race, el popular concurso estadounidense de transformismo. Fue allí donde el mundo la conoció por primera vez, aunque lo que vino después superaría con creces los límites de aquel escenario. Tras la emisión del programa, Carmen inició su transición de hombre a mujer, un proceso que trajo consigo desafíos considerables. Una parte del público se resistía a verla más allá de su faceta como artista de drag, sin comprender la diferencia fundamental entre el transformismo como expresión artística y la identidad transgénero como realidad personal. A pesar de esas resistencias, Carmen no cedió. Alzó la voz contra el uso de términos ofensivos que aparecían en el propio programa que la había lanzado a la fama, una postura que generó reacciones encontradas, pero que dejó clara su determinación de luchar por un entretenimiento más inclusivo y respetuoso. No fue un camino fácil, pero Carmen demostró que la coherencia con una misma vale más que la comodidad del silencio. Hoy es una modelo consolidada y activista comprometida con los derechos de la comunidad transgénero, utilizando su plataforma para fomentar la comprensión y visibilizar realidades que muchos prefieren ignorar. A pesar de las controversias del pasado, ha declarado que no guarda rencor hacia RuPaul, lo que refleja una madurez personal admirable. Su trayectoria demuestra que el cambio positivo en la sociedad es posible cuando se actúa con valentía y autenticidad. Chaz Bono. Cuando Sonny y Cher dieron la bienvenida a su hija Chastity en 1969, no podían imaginar el complejo camino que seguiría. Criado ante los focos con una apariencia segura, Chastity luchaba en silencio con su identidad desde muy pequeño. A pesar de haber sido educado como niña, nunca se sintió parte de la identidad femenina que el mundo veía en él. Este conflicto interno generó años de sufrimiento e inestabilidad emocional. Chastity intentó adaptarse a las expectativas sociales, pero la incomodidad consigo mismo no desaparecía, sino que se intensificaba con el paso del tiempo. Aceptar la verdad resultaba especialmente difícil ante el temor al rechazo familiar y social, por lo que durante años mantuvo una imagen pública que no reflejaba quién realmente era. No fue hasta finales de la década de 2000, cuando tomó la decisión de iniciar su transición presentándose oficialmente al mundo como Chaz Bono.
Fue un camino lleno de dudas, miedos y momentos dolorosos. A los 40 años se sometió a una mastectomía y comenzó terapia hormonal con inyecciones de testosterona a cambios, que le permitieron sentirse por fin cómodo en su propio cuerpo. Hoy reconoce que mirar fotografías antiguas de su etapa como Chastity sigue siendo difícil, pues le recuerdan años vividos en un cuerpo que no era el suyo. Más allá de su transformación personal, Chas se ha convertido en destacado defensor de los derechos LGBTQ+, y ha desarrollado una carrera en el mundo del espectáculo, apareciendo en series como American Horror Story y The Bold and the Beautiful. Su madre Cher, aunque a veces aún lucha con el uso correcto de los pronombres, expresa constantemente su amor y orgullo por su hijo. Apóyanos con un like, comparte este video. Déjanos tu comentario aquí abajo. Hasta la próxima.